Hola, soy Jorge Zentner. Con gran alegría te informo de que ya está disponible en librerías y plataformas de compra online mi último libro, Yo soy todo lo que no soy. Meditación y no dualidad en la vida cotidiana. Como al libro anterior, titulado Cuando nos sentamos a meditar, lo ha publicado Herder Editorial. En Yo soy todo lo que no soy, reúno 50 textos breves que corresponden a otras tantas meditaciones. Te invito a sentir la energía que vibra en cada una de sus palabras, frases y silencios. Bienvenida, bienvenido a El arte de existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 63 de El arte de existir. Muchas veces nos causa alegría reencontrar a algunas personas. Reencontrar, por ejemplo, a miembros de nuestra familia, a amigos, a conocidos. Puede que también nos produzca alegría reencontrar a un vecino del barrio. No tiene por qué ser alguien próximo. No tiene por qué ser alguien a quien conocemos desde mucho tiempo. No tiene por qué ser alguien con quien mantenemos una relación estrecha, íntima. Tal vez nos da contento reencontrar, en medio de su trabajo, a un cajero del supermercado al que no habíamos visto las últimas semanas. Vale la pena recordar que de la misma manera a muchas personas les causa alegría vernos a nosotros, reencontrarnos. Es bueno recordar que podemos ser origen del contento de muchas personas. Vale la pena recordar que nuestra presencia puede regalar al otro un momento de alegría, de bienestar, una breve forma de felicidad. Es bueno recordarlo, sobre todo cuando nos criticamos, nos machacamos, nos desvalorizamos. Es decir, cuando con nuestros pensamientos críticos nos condenamos a la indignidad, al no merecimiento, a la exclusión, a la invalidación, a la culpa y a la vergüenza. Sentarnos a meditar es un reencuentro con nosotros mismos. Y, porque es un reencuentro, puede ser también motivo de gran alegría. Regalarnos una alegría es una buena motivación para sentarnos a meditar. Saber que vamos a vivir un momento de alegría, de contento, de felicidad, nos hace ansiar la hora de sentarnos a meditar. Estaremos dispuestos a darle al tiempo de meditación un sitio prioritario en nuestra agenda. Pero la verdad es que también podemos sentarnos a meditar y, en lugar de encontrarnos con nosotros mismos, toparnos con nuestras voces críticas
con nuestros pensamientos autodestructivos, enjuiciadores, quejosos. La cita con ese personaje, tenemos que admitirlo, no es muy atractiva. Es un personaje al que vamos a tratar de evitar. En realidad, muchas veces nos sentimos hartos de la intimidad con ese personaje que insiste en hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Personaje que no solo aparece durante la meditación, sino que tiene colonizada nuestra atención. Vayamos a donde vayamos, hagamos lo que hagamos. Podemos preguntarnos, ¿cuántas horas del día paso caminando por la vida del brazo, en continua conversación con ese personaje que me angustia, que me drena la energía, que me descalifica constantemente? Podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo del día estoy conmigo mismo, contento de reencontrarme, feliz de estar en mi compañía? Cada momento de nuestra jornada, cualquier actividad que estemos desplegando, es una oportunidad para el reencuentro. Es una oportunidad para alegrarnos de volver a vernos, para alegrarnos sin motivo, sin ninguna razón, como cuando nos alegramos de volver a ver a un vecino que pasea a su perro, de volver a ver a un amigo, incluso de volver a ver al perro del vecino. Cada instante es una oportunidad para alegrarnos porque sí. El día nos regala infinitos momentos que podemos aprovechar para vivir un instante de alegría, de contento. Y no necesitamos ni un cojín de meditación, ni el gong de un cuenco tibetano. Basta con sabernos presentes, basta con estar aquí y volver a encontrarnos a nosotros mismos sin discursos, sin interferencias mentales, simplemente haciendo lo que estamos haciendo, viviendo conscientemente el instante presente. En la consulta, Jorge comparte su punto de vista sobre las situaciones que te causan sufrimiento en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Tu pregunta dice de ti más que cualquier afirmación. Vamos a explorarla. Tu pregunta es una puerta abierta hacia el misterio que encarnas. Atravesemos ese umbral. Coordina y presenta Davi Carneiro. Olá, Jorge. Olá, queridos oyentes. Jorge, hoy tenemos una pregunta de Miriam, de 34 años. Hace pocos meses nació nuestro primer hijo, y aunque yo imaginaba que sería una etapa de mucha unión, lo que siento es distancia y confusión. Mi marido cambió completamente desde que nació el bebé. Está pendiente de todo: el horario del sueño, cómo lo visto, si lo cargo bien, si la casa está lo suficientemente limpia. Me corrige todo el tiempo. Empiezo a dudar de mí misma, de mi instinto, de si soy capaz de cuidar a nuestro hijo. Muchas veces siento que me está quitando mi lugar como madre, y él me ve, mismo que de manera inconsciente, como una amenaza al bebé. ¿Cómo puedo hacer para recuperar mi espacio sin convertir esto en una guerra? ¿Cómo entender lo que le pasa? He intentado el diálogo, pero no ha funcionado. Muchas gracias. Gracias, Davi. La pregunta o la consulta de Miriam es muy representativa del impacto que tiene el nacimiento de un niño en la vida de una familia, en este caso de una pareja que no tenía antes otros hijos. El impacto para cada uno de los individuos. El marido, en este caso, está buscando su lugar en base a una serie de creencias y de miedos. Creemos que ya sabemos cómo es la otra persona, pero la vida nos va dando nuevas situaciones y cada nueva situación va haciendo emerger
elementos que no conocíamos y que tal vez la persona misma no conoce en sí. Las encuentra con motivo de la aparición de la nueva situación. Y en este caso, en el marido de Miriam, aparece un hombre madre, aprensivo, controlador y desconfiado de la capacidad de cuidado y de maternar de su mujer. Es como que en ese matrimonio o en esa pareja, el niño ha empezado a revelar cosas que estaban completamente ocultas a las personas. ¿Qué es lo que ella pide como ayuda? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo poder desarmar en alguna medida esa dinámica nueva que se ha establecido con su marido? Yo lo que le sugeriría es que cogiera un lápiz y un papel y que anotara en frases sencillas aquello de lo que su marido la acusa. Por ejemplo, me acusa de que no soy capaz de cuidar bien al niño, de que no soy capaz de ser una buena madre, de que no soy capaz de mantener en orden y limpia mi casa. Son todas cosas que, por lo que ella nos cuenta, su marido está acusándola. Si ella estuviera tranquila respecto a sus capacidades, esas acusaciones le harían un efecto diferente. Pero lo que yo sospecho que Miriam nos está contando son sus propios temores acerca de su capacidad de bien maternar a su hijo. Y que su marido es en alguna medida el vocero de sus propios miedos. No estoy diciendo que el marido no esté acusándola. No estoy diciendo que él esté actuando de manera amorosa, correcta, solidaria con su mujer. No, pero no estamos aquí pensando en lo que el marido hace o en lo que el marido vive, sino en lo que Miriam, que ha tomado la iniciativa de enviarnos esta consulta, está experimentando. Ella dice que ha intentado dialogar con su marido y que ha sido infructuoso. ¿Qué quiere decir que ha intentado dialogar con su marido? Que ha intentado hablar para que su marido deje de acusarla. Es decir, ella ha intentado actuar sobre su marido, que es lo que su marido está tratando de hacer con ella cuando la acusa. En vez de hablar de sus propios temores e inseguridades, el marido acusa a Miriam. Trata de modificar a la otra persona, de cambiarla. ¿Cómo lo hace el marido? A través de la agresión. La agrede, la acusa. Y fíjate que ella deja entrever en su mensaje que estas acusaciones de su marido empiezan a hacerla sentirse insegura. Esto es bastante sintomático. De pronto esas acusaciones empiezan a calar en ella y hay una cierta inseguridad que empieza a emerger, como si él tuviera el poder de hacerla sentir insegura. Si ella anota esas acusaciones y procede a pasarlas
por un método que se llama el trabajo, que ha creado Byron Katie, y que consiste en 4 preguntas y en una inversión de la frase, seguramente ella verá que su marido está encarnando una voz de ella, que inconscientemente ella se está juzgando como insegura. ¿Por qué su marido tiene en esta ocasión el rol de volverse vocero de esta crítica? Posiblemente porque ella no se ha permitido admitir que hay una parte de ella que se siente muy segura en su manera de cuidar al niño y de llevar la casa, pero que hay una parte de ella que no se siente segura, que teme, que duda de sus capacidades. Y ella no lo ha admitido. Lo que yo le sugiero es que haga un ejercicio, primero para recuperar lo que su marido dice como algo que ella se dice. Y luego aceptar que esa parte que se siente insegura, que se siente dudosa de sus capacidades, no es una parte mala, no es una parte que tenemos que negar radicalmente. Debemos comprender que si en cierto modo nos sentimos seguros para algo, necesariamente es porque conocemos la inseguridad, conocemos la duda, conocemos el temor. Pero como nos parece políticamente incorrecto aceptar que una madre tenga miedo de no saber criar bien a su hijo, entonces eso va al inconsciente. Para que lo entendamos mejor, el marido de Miriam está expresando sus propios miedos y está expresando los miedos de Miriam. Si ambos tuvieran un poco más de intimidad, un poco más de amor en este caso, y si permitieran sentarse para mostrarse vulnerables, en lugar de estar acusándose y defendiendo de las acusaciones, lo cual los va separando, los va desvinculando, los va haciendo perder esa unidad de padres, podrían empezar a generar una presencia vulnerable frente al otro y darse cuenta que ambos están un poco sobrepasados ante la responsabilidad que les ha caído de tener que llevar adelante la crianza de un bebé. Y esto es una cosa perfectamente comprensible y humana. Y no pasa nada cuando lo decimos, porque ese compartir el temor de no estar a la altura es lo que los puede unir en este momento. Pero como ninguno quiere admitir que hay una parte propia que teme no estar a la altura, entonces se agreden. O uno agrede, el otro se defiende. Pero en todo caso, el amor se borra, el amor desaparece y lo que empieza allí a actuar es el miedo. Si ella no corta esta dinámica, si sigue atribuyendo a su marido el papel de encarnar el miedo a no ser una buena madre, entonces, como ella está en lucha contra sus propios temores, entonces va a estar en lucha con su propio marido. Aquí de lo que se trata es de decir, ok, él me está acusando y yo no soy indiferente a su acusación. ¿Qué me pasa a mí? Porque él podría estar acusándome igual y yo no sentirme insegura, no empezar a dudar de mi capacidad.
Lo que pasa es que esas críticas que él me está haciendo empiezan a socavar mi seguridad y empieza a emerger un miedo que efectivamente tengo latente, pero que no me permito aceptar. Cuando lo acepto, me voy a dar cuenta de que el miedo a no estar a la altura en la crianza de un niño no es ni bueno ni malo, porque el miedo es una emoción que me permite evaluar mis capacidades para afrontar cosas. Y veré que gracias a ese miedo voy a hacer consultas, voy a prestar más atención, voy a ponerme en cuestión, voy a compartir con otras madres o con mi madre o con mi abuela. Y entonces yo empezaré, gracias a ese temor, a consolidarme, a coger una experiencia más profunda de esto que es la primera vez que vivo y que por lo tanto, naturalmente que me genera un movimiento interno de dudas. El miedo no es malo. Nada es malo en sí mismo ni bueno en sí mismo. Si Miriam da estos 2 o 3 pasitos en dirección de aceptar lo que ella está viviendo y que se dé cuenta de que lo está viviendo gracias a las acusaciones de su marido, entonces tal vez también podrá llegar a un punto de mejor diálogo con él, pero no para que él cambie, sino desde la gratitud y desde la solidaridad. Tenemos también una pregunta anónima, que está de cierta manera relacionada con la primera pregunta. Hola, Jorge. Estoy casada hace 7 años y hace unos meses descubrí que mi esposo tiene un problema serio con las apuestas. Lo hacía desde antes de casarnos, pero siempre lo escondió muy bien. Yo no entendía por qué muchas veces estaba tan distante, tan ausente, con la mirada perdida, y por qué el dinero no alcanzaba. Pensaba que era el estrés o el cansancio, hasta que encontré mensajes y comprobantes de apuestas en su teléfono. Desde entonces, Jorge, mi mundo se dio vuelta. Él dice que quiere cambiar, pero lo veo apagado, sin energía, como si ya no sintiera nada. No habla, no se abre, no busca ayuda. Yo lo amo, pero estoy agotada. No sé cómo acompañarlo sin hundirme también. Às vezes pienso en separarme, pero otra parte de mí todavía quiere creer que puede sanar. ¿Cómo se ayuda, Jorge, a alguien que parece haber perdido el contacto con sí mismo? ¿Cómo se sigue amando cuando el amor se vuelve una herida que no cicatriza? Muchas gracias. Mucho sufrimiento en esa consulta, ¿verdad, David? Está claro que este hombre hace muchos años que tiene esa adicción, aunque no hace tanto tiempo que ella se ha enterado. La adicción, lo hemos hablado muchas veces en el podcast, no es en sí mismo el problema, sino que es la mala solución que él encontró a algo que no ha resuelto, a un dolor no resuelto. El juego es la manera que él encontró de no conectar con ese dolor profundo que seguramente arrastra desde hace muchísimo tiempo en su vida. Como tú decías, esta consulta está en alguna medida relacionada con la anterior, en el sentido que yo mencionaba del desconocimiento que tenemos de la persona con la que vivimos o a la que amamos. Fíjate que este hombre ya era jugador compulsivo antes de estar con ella. Hace 7 años que están juntos y ella dice que no se había dado cuenta
que ha tenido que llegar a descubrir testimonios físicos, materiales, para darse cuenta de que él estaba pillado, adicto a una ludopatía. Aquí hay varios aspectos que deberíamos observar. Primero, cómo ella hizo para no darse cuenta, no de que su marido era jugador compulsivo, sino para no darse cuenta de que su marido estaba enfermo. ¿Cómo puedes convivir con una persona enferma hasta ese punto, desconectada, adicta, y no darte cuenta? Y al mismo tiempo creer que estás enamorada. Se supone que el amor nos dota de una visión mucho más amplia que los ojos de la cara. Para el romanticismo, el amor es ciego. Yo creo que es lo contrario, que el amor nos abre a una visión mucho más profunda y abarcadora. Si hay amor, te das cuenta de un montón de cosas, solo que las aceptas. No es que el amor sea ciego, que el amor te impida ver. El amor te permite ver y aceptar lo que ves. Porque si no, se podría pensar que porque su compañero estaba enfermo, ella debía rechazarlo, como si la enfermedad lo volviera a él indigno de ser amado. No, justamente, cuando amas, puedes aceptar aquello que tal vez tu moral o tus creencias o toda una serie de introyectos que tenemos nos harían rechazar eso. El amor nos abre al reconocimiento y a la aceptación porque justamente nos permite ver que por detrás de esa ludopatía, por detrás de ese sufrimiento, por detrás de esa desconexión con la vida que tiene esa persona, hay un alma, digamos, hay un ser que merece amor como el que más, que su trauma o su adicción o lo que sea no lo excluye de la vida amorosa. No lo excluye de poder tener una mujer, de poder tener unos hijos, de poder vivir. Hay algo que el amor nos permite ver más allá de lo condicionado. Esta mujer que nos escribe tiene otra similitud con la pregunta anterior. ¿Qué puedo hacer para que él? ¿Qué puedo hacer para que él acepte cuidados, él acepte ir a una terapia, a un grupo de adictos, que es lo que necesita, evidentemente que necesita? Pero está claro que él se defiende, tiene resistencias a ir a una terapia o a ir a que lo ayuden, porque teme que si le ayudan a salir de su adicción, caerá en lo peor. Porque no olvidemos que para el adicto, su adicción es justamente lo que le permite evitar entrar en lo peor. Entonces es natural que tenga resistencias, porque se ha habituado a vivir con esa muleta en la que se apoya para no entrar a contactar con algo que es peor que tener deudas, etcétera, etcétera.
En el caso específico del jugador, suele ocurrir que hay un deseo latente de salvarse y en su fantasía es a través del triunfo en el juego que va a salir de una situación existencial de la que si no encuentra la puerta de salida. Evidentemente suele ocurrir lo contrario, cada vez se entierra más, porque él está perdiendo. A mí me enseñó mucho sobre esto un amigo muy querido, que era ludópata, porque lo que parece nunca es como parece. Mi amigo me confesó que él nunca jugó para ganar. Simplemente mientras jugaba y perdía, no sentía. Era como un tiempo que se daba para desconectarse del sentir una angustia profunda. Aparentemente el jugador, lo obvio sería pensar que quiere ganar. Pero no, si quisiera ganar, dejaría de jugar porque ve que va perdiendo. Lo que el jugador quiere es perder, porque perdiendo confirma su narrativa, confirma su inadecuación, confirma su fracaso, confirma su indignidad, confirma que no merece estar en el mundo y ser amado como todos. Estas cosas merecen un análisis mucho más detenido que simplemente juzgar moralmente a la persona adicta. Hay un sufrimiento muy profundo ahí. Y por lo tanto, si no se trata de entrar en ese sufrimiento con empatía, con amor y ver realmente qué es lo que esa persona está viviendo, difícilmente le podremos ayudar. Claro, proponerle a esta persona que vaya a que le quiten su único salvavidas, es lógico que se va a encontrar con resistencias. Y yo entiendo perfectamente lo que esta mujer está diciendo, de que está pensando en separarse, lo cual también sería confirmatorio para él de que es un desgraciado y de que por su culpa la persona que lo ama y a la que supuestamente él ama, lo abandona. Si tienen hijos, cosa que no dice allí, entonces también seguramente eso significaría un nuevo castigo de separarse de sus hijos. Bueno, todo abona en la misma dirección que él está buscando confirmar. Es muy interesante aquí ver en ella hacia dónde la puede guiar el verdadero amor. Porque tal vez ella está actuando desde el miedo, lo cual es bastante aceptable, ¿verdad? La situación no es para menos. El primer punto que yo le sugeriría es preguntarse cómo hizo para no darse cuenta de que su marido sufría tanto. En esta investigación personal, posiblemente ella encuentre nuevas vías de abordaje. Si ella cree que todo el problema lo tiene su marido, que lo tiene, pero que ella es ajena a esa dinámica de tantos años que se ha establecido con él, entonces no lo va a poder ayudar ni se va a poder ayudar. En su vida de ella está ocurriendo algo muy grueso. Su marido es ludópata. Vale, ¿qué es lo mío aquí? La pregunta que nos tenemos siempre que hacer es, ¿qué es lo mío aquí? ¿En qué esto me permite a mí explorarme y conocer aspectos que hasta ahora yo no había querido o no había podido ver? Porque la vida me está proponiendo
un examen, una prueba, que fíjate lo importante que será, que hasta la está haciendo pensar en separarse, en romper ese vínculo. Por lo tanto, es lo suficientemente significativo como para parar y preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy viviendo? Porque si simplemente me quedo en el papel de víctima de un hombre que es ludópata, entonces no voy a sacar nada de allí. Y el sufrimiento seguirá regenerándose. Primera cosa siempre cuando nos quejamos de algo es preguntarnos, David, ¿qué es lo mío? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy viviendo yo? Pero da igual si es algo personal, como puede ser en este caso, como si es la guerra en Ucrania. Todo lo que nos ocurre en la vida nos ayuda a preguntarnos sobre nosotros mismos. Ese es el sentido de vivir la experiencia. ¿Qué me pasa ante esto? ¿Qué me pasa ante el cambio climático? ¿Qué me pasa ante las guerras? ¿Qué me pasa ante la inflación? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo lo vivo yo? Porque es la única cosa que yo conozco o que puedo conocer. Si me quedo en simplemente lamentarme o quejarme de cómo va el mundo, estaré perdiendo la oportunidad de ir a buscar en ese cuestionamiento íntimo el tesoro que la vida me está ofreciendo. ¿Qué me pasa cuando muere un amigo mío? ¿Qué me pasa cuando sé que mi vecina tiene cáncer? ¿Qué me pasa? ¿Qué vivo yo? ¿Cuál es lo mío? Y ahí se abren perspectivas de la conciencia que ni sospechamos. Ese sería el abordaje para mí de esta situación. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría también invitar a que nuestros oyentes escucharan los episodios que tenemos sobre las adicciones y sobre el seminario Decirme Sí. Hay un montón de material sobre las adicciones y que puede ser muy útil. Gracias, David. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Manu Fullola. Dirección y presentación, Jorge Sentner.